Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con nuestra novela Paprika de Yasutaka Tsutsui. Bueno, siento que ya estos capítulos tratan más de generar esa confusión en el lector de si realmente estamos despiertos o están soñando. Es como todo un juego de hasta qué punto algo puede ser real y ya lo lleva a uno al límite de creer que ciertas cosas pueden pasar en la realidad o no pueden pasar en la realidad. Me causó mucha curiosidad la frase que dijo, no, no sé, que era como, ya no importa si es real o no, es lo que está pasando, más o menos lo interpreté de esa forma. O sea, no importa ya que suceda, es la realidad que están viviendo. Igual siento que los capítulos lo están poniendo uno en ese estado de empezar a que identifiquemos cosas de las descripciones para saber si están en un sueño o está pasando en la vida real. La duda que me genera es que como Paprika pudo traer un mini DC a la realidad, entonces siento que ahí ya también hay una confusión de lo que es realmente real o no, porque entonces la afirmación de no se tendría toda la razón. No importaría si se está soñando o no, porque si puedes traer cosas a la realidad de un sueño, al final no vas a poder identificar qué es la realidad y qué no. Entonces siento que ya en los capítulos más adelante nos van a dar como clavecitas de en qué punto vamos a estar parados en la realidad y en cuál punto no vamos a estar parados en la realidad. Em, Eso fue lo que más me causó curiosidad de estos, o sea, lo que más le puse cuidado para tratar de entender en qué, en qué detalles yo podía como lectora ubicarme si era real o no era real, porque incluso cuando hablamos la vez pasada de que comían y tenían hambre y no, cuando ella se despertó, iban a un restaurante a comer de nuevo, pero entonces resulta que también estaban como en un sueño cuando fueron al restaurante y yo pensé inicialmente que ese podía ser uno de los detallitos de saber que estabas, era soñando porque no te daba hambre. Entonces está un poco como confuso todo y revuelto. Muchas gracias, Alejandra. Sí, en este punto la novela nos tiene en ascuas de en qué plano estamos. De hecho, ya veníamos de uno complicado que era cuando Paprika se dio cuenta que ella creía que había despertado, pero no, y seguía todavía dentro del sueño de Osai, entonces se dijo como, "Oh, por Dios". Pero efectivamente en este grupo de capítulos, digamos que en toda la situación de acción, si le podemos llamar de alguna manera, de lo que está sucediendo, eh, sabemos más o menos cuándo entran, pero no sabemos cuándo salen. O sea, más o menos como cuando nos contaron como, bueno, que se encuentran y todo esto, y entonces que necesitamos ir a ayudar a Paprika dentro de los sueños, y entonces pues todo está pasando finalmente, pues en principio dentro del apartamento de ella. Y, y que bueno, además ahora de repente, o sea, al principio había solo un mini DC por ahí refundido y ahora hay un montón, o sea, ahora sobran mini DCs para todo el mundo. Eso es como, venga, aquí hay, mejor dicho, ¿quién se quiere unir a este sueño? Y anímese porque esto se está poniendo muy bueno. Entonces, pues claro, empezaron a aparecer de esos que han robado y que han quitado y que han hecho un montón de cosas. Y ahora pues todos ellos lo están utilizando pues para llegar y adentrarse y decir como, bueno, vamos a ir a buscarla. Pero sí, efectivamente, o sea, yo creo que estamos en el punto más álgido de lo que yo he llamado la ciencia ficción de la novela, porque ya es un plan que bueno, es interesante porque pues lo está haciendo escrito, uno se lo imagina de cierta manera, pero que en la escritura logre generar toda esa sensación de que efectivamente están como cruzando entre sueños y entre planos y que efectivamente es muy complicado poder discernir si efectivamente están ya afuera de todos los sueños o efectivamente se están quedando dentro del sueño de alguien. Y que además terminamos descubriendo que el sueño de Imuro lo está abarcando todo, o sea, lo está consumiendo todo, o sea, ese sueño está como creciendo de una manera así desmedida y se está metiendo y se está interfiriendo. O sea,
parece ser que estaría interfiriendo en la realidad, pero pues de nuevo, como que nos mantiene en vilo de si sí o si no, porque parecía que sí, luego que no. Pero ese sueño definitivamente está totalmente fuera de control y pues algo hay que hacer al respecto. Um, Marcela, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Bueno. Uy, no, sí, lo que decíamos. Eh, Se confunde, no se sabe qué es la realidad, qué es el sueño. Y claro, eso, bueno, a mí me genera una serie de, como que uno se angustia, ¿no? O bueno, cuando que Paprika no se puede despertar, que si no se despierta va a morir, que por más que creo que es uno de Conacagua que lo dejó, algo así, también ahí narran, dicen que la ha tratado de despertar, pero que no. O sea, entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo se va a despertar? O sea, bueno, me llama la atención, uy, sorprendente, el cuento de que hace la llamada, pero como tampoco sabe si está en el sueño, pero está dentro del mismo sueño y va a hacer una llamada a no sé, pero no sabe si eso va a funcionar. Entonces, esa parte, y que como que es su única, digamos, medio para poder despertarse dentro del sueño. Entonces, como incertidumbre, ¿no? A ver si sí, eso es posible o no. Y pues supuestamente fue posible esa conexión de no sé, de responderle también. Y bueno, me asombró, supuestamente ya salieron del sueño y la manera como fue para poder salir del sueño, que era que le pedía que la violaran. Entonces, esa parte, wow, como que, porque claro, ella ya lo ha experimentado con Imuro, cuando estaban en el cuento. Es que hay uno que es Amura y Muro, es que se confunde, yo no sé. Bueno, porque él también que la iba a esto y el todo y el otro se despertó, que porque eyaculó y todo el cuento. Entonces, claro, ese es como su medio. Yo decía, pero ¿cómo va a despertarse? ¿Cómo hacen los otros? O sea, es una confusión. Bueno, y otra cosa que me llamó la atención, cómo los dos iban a entrar en el sueño de ella. Y ellos eran como que yo esperaba, no sé, el papel como que de Toquita. Eh, yo decía, no, él como, él los inventó, él sabe cómo funciona, de pronto él va a interceder, pero no, es como, mejor dicho, me parece que la relevancia de él fue solo como los primeros capítulos, como los primeros capítulos, y se ha dejado, entre comillas, como de lado. Eso me parece, porque entraron los otros personajes y él ya pues sí sabemos que también está tocado, que está en rehabilitación, que lo está tratando de curar y eso, pero yo pensaba que ahí iba a tener como otra vez, como que él era el que iba a entrar al... Sí, era lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, entonces esa parte me sorprendió que fueron, no sé, y Conacagua, y yo decía, pero ¿cómo se van a entrar? Ellos no saben manejar el aparato, o sea, entonces yo decía, no, y ahí volvemos con el cuento de la ética. Entonces cualquiera podía cogerlo, o sea, siendo un aparato tan, digamos, sofisticado, pero entonces ellos también lo pueden, no, eso es como una cosa que yo, de locos, sinceramente, de locos. Bueno, hasta ahí. Gracias, Marcela. Eh, claro, pensándolo de pronto en los términos éticos que veníamos reflexionando de antes, claro, sabemos que los aparatos que hay hasta el momento es lo que hay y pues digamos que están rotando entre ellos, o sea, digamos, no se ha salido todavía del marco del instituto los aparatos y que básicamente lo que están es cambiando de bando, por así decirlo. Pero hasta cierto punto, claro, si uno lo reflexiona hacia afuera es como, no, pero pues esto en algún punto si alguien de externo terminara con un aparato de estos, pues ahí sí definitivamente quién sabe qué carajos va a terminar haciendo o en qué lo puede terminar utilizando. O sea, da, da cierto vértigo pensar que, que se puedan, que se pueda salir y que cuando, como todavía no tiene esto de la seguridad que habíamos visto previamente, pues podría ser una cosa muy compleja.
Toquita finalmente aparece, es como en términos como de, sí, ese arrepentimiento que muestra, decir como, oiga, sí, no, bueno, yo finalmente no hice nada por nadie y cuando llegan aquí estos familiares de los que están más, más afectados, pues él como al menos demostrando por primera vez que no haberle puesto una seguridad, no haber pensado como en las consecuencias del uso de su aparato, pues era algo negativo finalmente. Entonces ha aparecido solamente como para hacer esa reflexión de llegar y decir, hey, esto sí es necesario y pues el hombre pues está arrepentido, pero además, claro, no puede hacer mucho porque efectivamente pues todavía está en proceso de rehabilitación mental porque pues el pobre hombre quedó también muy tocado con los sueños de Imuro. Eh, um, la parte de la parte de la violación es muy particular porque finalmente lo terminan planteando es porque lo que empiezan a argumentar es que es la vergüenza lo que los va a terminar sacando del sueño. O sea, el hacer cierto tipo de cosas en espacios no convencionales, digamos, es lo que podría empezar a jalarlos hacia el mundo de la vigilia, digamos, pero a través de la sensación de vergüenza de llegar y decir, no, pues es que si nos vienen haciendo esto en este espacio que no es para esto, entonces quizás podamos salir finalmente todos del sueño. Y me parece que es, de nuevo, algo a mi modo de ver demasiado japonés, pensando en esto de la vergüenza de lo público para una sociedad como la japonesa. O sea, como que llegar y decir, no, o sea, esto en público, no, o sea, me va como a choquear, digamos, tanto que efectivamente pues voy a poder salir del sueño en el que nos encontramos. Pero que además ahora sí estamos viendo esa inquietud que tenía la doctora de llegar y decir, no, pero es que si uno cae como en un sueño muy profundo y va entrando en sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, pues quién sabe qué termina sucediendo al final, que no sé, pero hasta este punto yo siento que todavía no han podido salir, sobre todo por la escena del tigre que está tragándose la gente. Yo decía como, o sea, ya hay un tigre tragándose gente, entonces uno ya dice, esto se salió de madres. O sea, esto ya va tratar de controlarlo va a estar bastante complicado. Y de nuevo, con lo de la selección de los capítulos, yo cuando vi esa escena, yo dije como, pucha, menudo lugar donde nos detuvimos, pero bueno, toca esperar otro poquito para ver qué termina sucediendo con ese tigre que se está tragando a la gente. Nayarit, te escuchamos. Hola. Hola. Sí, quería volver a ese, obviamente a ese punto de cómo despertar del sueño, porque yo pensé mucho en intensamente, que no sé si tenga sentido, pero si vieron intensamente, hay un momento en el que necesitan que la niña despierte y las emociones, inicialmente alegría, quiere hacer que el sueño que tiene sea cada vez más bonito, pero tristeza analiza y dice, no, pues realmente es el miedo. Y le producen una pesadilla y cuando le producen una pesadilla es que ella despierta. Entonces me quedé pensando mucho en la evolución de las emociones que nos generan impacto a medida que crecemos, porque la línea de pensamiento, la lógica que aplica Paprika frente a cómo despertar, dadas las circunstancias, apelando a la vergüenza, más que a la vergüenza, a la noción de culpabilidad, eh, y estando como tan representada como en un comportamiento en sí, debe ser, a medida que uno crece, el representante de lo que llamamos miedo cuando somos más jóvenes. Sí, es decir, cuando estamos más pequeños, normalmente
En lo que pensamos es en las cosas que nos dan miedo y eso es lo que nos termina despertando. Mientras que como cuando somos adultos es lo que es con lo que sentimos más culpa, lo que termina despertándonos porque es lo que nos genera angustia real. Y tal vez porque el miedo se transforma en culpa, en temor a ser identificado como culpable. Sí, porque realmente el problema, no, por ejemplo, en este caso, no, el problema no era tener sexo, el problema era ser descubiertos y por eso tenía que ser en público. Sí, tenía que ser en un escenario donde y con alguien que viera para que la situación generara tal impacto que lograra despertar. Yo me quedé pensando mucho en la evolución que tiene la emoción del miedo a lo largo de nuestro crecimiento para llegar a que en la edad madura, más que el miedo se transforme en culpa, en temor a algo. Eh, entonces, no es por pervertida que pensé que Paprika era una niña, pero sí, y me parecía muy pesado esto de no poder salir del sueño, eh, como frustrante, porque si hay algo chévere de soñar, es precisamente darse cuenta que se está en un sueño. O sea, notar esos vacíos, pero saber que puedes despertar. Pero aquí es la angustia de me estoy hundiendo y me estoy hundiendo, puede ser para siempre. También pensé mucho en que hubo algo que dijo la mamá de Inuro, ¿es Inuro? Sí, el asistente de Toquita, que habló sobre, pues cuando son atacados por esta muñeca de rostro de porcelana, que ella dice, mi hijo tenía una cuando era niño. Sí, ella, o sea, cuando hablan de la muñeca, y ella menciona cuando están a punto de huir o en ese proceso, precisamente el tema de que él tenía una cuando era niño. Y pensaba también en cómo al comienzo de los tratamientos, cuando vemos cómo trabaja Paprika, ella acude mucho a la identificación como de eso que con lo que luchamos, eso que nos da intranquilidad. Entonces no sé si ese sea el elemento que está en este momento pues torturando la mente de Inuro. Algo asociado con la muñeca, algo representado en la muñeca, además porque sabemos que él también es homosexual, porque de hecho accede a traicionar a Toquita es porque tiene un romance con Osanai. Entonces, ¿hasta qué punto eso tenga alguna relevancia? Pues lo sabremos en los próximos capítulos. Qué pesadilla esto del sueño en la realidad, porque uno termina dudando, uno como lector termina dudando de si se despertaron o ya nos llevó a todos, porque hay una parte de mí que dice, no, esta vaina, aquí pues baila a todos y queda como el final del origen, la peonza dando vueltas, pero también pienso en que cuando ellos hablaban de la esquizofrenia, y que la esquizofrenia sí, cuando se tienen estas alucinaciones, sí se puede hacer partícipe a una persona sana de las mismas, si no es en cierta medida eso, o sea, que que están tan interrelacionados con el conflicto que ya hacen parte, pues de alguna manera, de las ilusiones que atormentan a Ainur. Sin embargo, el carácter de realidad de que hayan más personas afectadas, pues es lo que me hace dudar de si es eso o una expansión del sueño. Eh, y mirar, por ejemplo, que al comienzo de cuando cuando estos elementos oníricos empiezan a aparecer supuestamente en la realidad, empiezan a aparecer aspectos relevantes, pero de las personas que están. Sí, en un caso es la muñeca porcelana y después cuando
cuando Satsuo no se está en ese evento donde llega el tigre, que él está ¿cómo es que se llama el amigo? Mamba, que están en ese como balneario. eh, Ahí cuando aparece el tigre, hubo algo referente a un tigre en los sueños que inicialmente trató Paprika, eh, que ella hizo algo así como estuvo como relacionado cuando hablan del nombre del hijo y del nombre del amigo y de cómo eso estaba como, la palabra estaba eh, refiriéndose precisamente a un tigre. Entonces, por eso vuelve y me queda la duda de si realmente es una realidad proyectada donde a lo que los va atacando son realmente las pesadillas de, o si en la expansión del sueño los están atacando esos elementos simbólicos de lo que sea que les haya causado trauma. Porque sí, ahí vuelve a esa, esa conversación del significante, el significado y el símbolo. Pero para mí que apareciera en la muñeca y que apareciera en el tigre, me parece que es una pista que junta lo primero con esta segunda parte también. Muchas gracias, Nayarit. Sí, me parece que ese elemento que estás señalando precisamente de lo del significante y el significado y cómo ciertos elementos que habían aparecido al inicio en esas primeras terapias luego terminan apareciendo acá en esta pesadilla descontrolada. Primero, pues demuestra que efectivamente el autor no puso las cosas de gratis en su momento cuando nos mostraba, o sea, al principio podría haber parecido simplemente como que nos está ilustrando cómo es el proceso pues de la terapia con cada uno de ellos y que entonces en las terapias pues van apareciendo cosas a propósito de los sueños en relación con el pasado de los pacientes, como que podría haber pasado, haberlo mostrado como simplemente un decorado, pero de nuevo, una buena novela lo que hace es que si yo pongo esos elementos, los voy a utilizar y los voy a aprovechar muchísimo y pues en este momento los está poniendo en juego en donde ya no es simplemente que era como algo que aparecía a propósito de la terapia, sino que está afectando a propósito de lo que está sucediendo con estos aparatos, que es, parece ser que ya sin el aparato incluso las cosas se empiezan a desbordar y entonces ya la frontera que parecía tan clara entre el sueño y la vigilia, pues se empieza a diluir. Y cuando se diluye, pero además lo de adentro se sale, todas las pesadillas, todo eso, todos esos temores representados en estos objetos se salen hacia el mundo de lo real, pues creo que es el caos que están generando justo en estos capítulos. Estaba pensando a propósito de las pesadillas, en las películas de pesadillas sin fin. O sea, me parece que esas son mucho más precisas en relación a todo este escenario que nos está construyendo Tsutsui. Porque si las recuerdan, no sé, pues les estoy exigiendo demasiado porque son películas de los años 80, pero si las recuerdan, pues la gracia de Fred Krueger era crear la situación y la sensación de que tú ya habías despertado, pero no, y crear toda la confusión. Ahí en las películas era toda la confusión como de no sé si estoy despierto o dormido. Y que entonces parecía que finalmente todo terminaba siendo un enorme sueño. A mí me parece que Tsutsui lo que sí está logrando es borrar la frontera y confundirnos de llegar y decir, esto como que estamos ya en el mundo de la vigilia, pero los sueños están afectando la vigilia como tal, que me parece que es como lo novedoso, digamos, en términos de utilizar un tropo como el sueño de la vigilia, porque pues, la gracia era simplemente confundir en principio al lector o a la persona que ve la película, pero aquí él llega y dice, no, voy a dar un paso más y yo voy a decir, ¿y qué tal si de verdad se salen y empiezan a afectar al mundo de la vigilia o de la realidad? Y eso me parece muy interesante. Y lo otro que estaba pensando es, yo creo que nos va a tocar hacer un cineclub para ver
el origen, para sentarnos y ver Inception uno de estos sábados y reflexionar un poco acerca de todos esos elementos que evidentemente comparten estas dos narrativas y que ahorita que a propósito de lo que decía Alejandra, como de el no tener un cómo salir de ahí, que efectivamente, digamos, Inception lo resuelve primero con los tótems y luego como con los impactos pues que genera desde la profundidad de los sueños. Claro, hay todo un mecanismo propuesto, digamos, desde la narrativa de Nolan para resolver ese problema. Acá no, acá al menos donde vamos, creían que esta era una solución, pero no lo es. Entonces, al intentar salir del sueño, pero y de una manera supremamente fuerte, o sea, como intensa en términos de la energía psíquica, digamos, y no la logran porque hay un sueño, digamos, superior que lo está como dominando, controlando todo, pues definitivamente el nivel de angustia que se genera es muy alto, porque llegaría a decir como, bueno, si estamos haciendo las cosas más, es que ya no sé ni qué palabra utilizar, grotescas, y no salimos, pues ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es el siguiente paso para poder salir de ese atolladero? Sí, bueno, y que efectivamente sí, han sido varios objetos, el tigre, la muñeca, y bueno, varios han aparecido ya en este caos, porque de nuevo es que hay tantas cosas que ya es muy complicado, porque, por ejemplo, cuando ¿quién era? No sé, creo que era el que se queda mirando un reloj y llega y dice, ah, no, pero entonces ese reloj como que no está mirando, pero el que no está vigilando, pues es Osanai, y entonces tratar de hacerlo como consciente para que desaparezca, pero luego aparece en otro lado, como Paprika hacía cuando él estaba haciéndole la terapia, ella le estaba haciendo la terapia a él, que ella aparecía a través de ciertos objetos para poder ingresar al sueño. Osanai está haciendo lo mismo para ingresar a los sueños de todos los que están dentro de ese sueño. Entonces, como que es llegar y decir, voy a coger los elementos que yo ya había propuesto al inicio, digamos, en la primera parte de la novela, y aquí es como que llego y los meto todos en un vaso y empiezo a agitarlo así a ver cuál se rompe. Es más o menos como la imagen que me estoy haciendo en este momento en mi cabeza. Alejandra, te escuchamos. Sí, justo quería mencionar que ya no podían, o sea, ya no necesitaban ni siquiera el aparato, pero no se sabe si realmente eso es real o no es real. Y yo personalmente, ahora que mencionaban la manera de poderse despertar de un sueño, de una pesadilla, yo viví una época que tenía sueños dentro de sueños dentro de sueños y hay un punto en el que de verdad no sabes si estás despierto o no y el miedo no te despierta. O sea, tú crees que el miedo te va a despertar, pero el miedo no te despierta y sigues hasta que ya hay algo completamente que ya hay una confusión muy grande cuando uno se despierta porque de verdad crees que sigues soñando porque el sueño es demasiado real. Y eso es algo que a mí me pareció muy impresionante en la descripción de la novela y pues en Inception, porque en Inception lo que hacen es ese vacío que tú sientes cuando te caes en un sueño, que es la adrenalina que te hace despertar. Pero entonces acá sí lo ponen que es muy profundo y es muy profundo y ya intentaron resolverlo con el tema sexual, que igual a mí me ha parecido muy curioso durante toda la novela el tema. O sea, yo sé que en la vida es un tema importante, pero el usarlo no he descubierto, o sea, si tiene otro significado realmente. Yo lo veo es más como un tema de poder, porque Paprika cuando entra en los sueños, ella se vuelve Paprika. O sea, ya realmente ese es un personaje creado y que estuvo pues practicando todo el tema de la terapia, pero ella no puede ser la doctora en el sueño ahora que ya se descubrió su verdadera identidad. Y es muy curioso porque creo que más adelante en la novela o sea, pues no creo que nos vayan a dejar porque ella tiene que volverse Paprika, porque en uno de los sueños él la describía como, ah, ya sé quién eres. Trata como de encubrirse, pero ya todo el mundo sabe quién es y ella como que necesita o se vuelve, no sé si lo hace, realmente pareciera en la novela que no lo hace
propia voluntad, sino que ya ahí en su subconsciente se vuelve este personaje. Entonces, sí siento que no hay manera, acá hasta ahora están descubriendo cómo logran despertarse, porque lo que tú decías, yo al principio pensé que estaban en el sueño de Inui, porque como que los vigilaba y no sé qué, entonces que estaban ahí, pero sí me parece extraño que lo que le meten un poco para que pareciera la realidad son los papás de Imuro, y eso pues no tendría que ser relevante en un sueño, y pues quedan como esas cosas sueltas. Pero sí me parece muy interesante el tema de la sexualidad y cómo lo ha llevado durante toda la novela, porque está muy presente todo el tiempo. Y el tema de la violación también está presente, muy presente, porque ella pudo haberle dicho que simplemente tuvieran sexo en público, pero no, ella, la palabra usada es que la violaran. O sea, como acceder de una manera que se sintiera más culpabilidad, porque al final era la vergüenza de hacerlo en público, no de acceder de manera eh, violenta o lo que fuera. Entonces sí me parece muy curioso el tema de la novela. Que además en esa escena a lo que terminan acudiendo es a la humillación de una manera tan gráfica como eres una puta, lo tienes flácido y uno es como ¿qué? O sea, es pura humillación de la más dura, de la más descarnada. Y claro, porque de nuevo, la situación como que tensa el sueño, digamos, de cierta manera, y como que los hace retirarse de cierta, no salir, porque no logran salir, pero sí se retiran, sí se alejan, sí como que se salen de una de las capas de sueño a propósito de ese ejercicio de humillación mutua entre ellos. Um, Algo que personalmente me tiene preocupado es el pobre de Imuro, porque habíamos dicho en principio que listo, que le habían fritado la cabeza, pero ahora están diciendo que parece que el pobre está muerto, o sea, y yo decía como no, pero ¿por qué le tenía que pasar todo esto a ese pobre señor? Y que además eso, Paprika está intentando averiguar si efectivamente está muerto, pero justo en ese momento es cuando aparece dentro del sueño, saliendo de eso, de un vertedero, como un monstruo. Sí, ahí tiene. Eh, y esa transformación de Imuro en monstruo que empieza a crecer y como un ser gigante que, eh, y de nuevo, perdonen las referencias, me acuerdo al de Masmelos en Ghostbusters, en Cazafantasmas. Yo me lo imagino así, o sea, ese gigante que empieza como a empujarlo todo y a llevarse todo por delante. Yo siento que eso es lo que empieza a pasar con Imuro, pero entonces, si a él está pasando eso, o sea, si más bien, si eso es lo que él está generando dentro de los sueños, ¿qué está pasando con él, digamos, físicamente o, digamos, en el mundo de lo real? Y yo digo, ese pobre señor debe estar sufriendo demasiado. No sabemos si por lo que dice Alejandra, pero, pero, uy, ese señor la está pagando muy caro por todo lo que hizo finalmente. Soraya, te escuchamos. Sí, pues un poco como en la línea de lo que mencionaba Alejandra, también creo que, pues uno, este sí siento que es como el pedazo que más elementos como que Nolan le roba a la novela, o al menos que yo siento que están como mucho más visibles, sobre todo por este tema de como los niveles del sueño, que aunque Tsutsui como que no lo hace explícito, Nolan sí, pero digamos como que la novela está muy claro que empieza a haber como unos niveles de sueño y que ya no estamos como en la primera etapa en la que ella podía entrar y salir libremente, sino que entró en una nueva, sí, un nuevo nivel, como un nuevo nivel de profundidad en el que ya no puede salir tan fácilmente, etcétera, que creo que es además un nivel, es que creo que es una forma
chévere de explicar lo que uno siente, ¿no? Un poco lo que mencionaba Alejandra, pero incluso también cuando uno está durmiendo y todavía siente que todavía escucha lo que está pasando afuera, pero uno igual está durmiendo, entonces está como en esa etapa muy superficial del sueño y luego ya viene luego otros niveles cuando uno ya está mucho más metido en, qué sé yo, en la narrativa de los sueños que tenga en la cabeza o lo que ya mencionaba, sueños dentro de sueños, etcétera. Entonces creo que ese nivel del sueño ya empieza a estar muy presente y como que pues, está muy, muy parecido como al origen y un poco esa parte del, ¿no? De la entrada al limbo, ¿no? Que además es como donde entras ahí y además también tienen que ir a recogerlo porque el man no puede salir, que es un poco lo que pasa con Paprika. Entonces yo creo que aquí es como muy, muy similar los elementos, especialmente en este pedazo. Y el otro elemento que también mencionaban es como el tema del sexo y el tema de la violación, que además siento que es uno de los elementos más difíciles de la novela, o sea, difíciles en que creo que va a ser como una de las principales críticas que va a tener como el libro, ¿no? O sea, como que sus detractores creo que van a tener como este elemento como principal argumento para decir que es una novela un tanto misógina, o sea, va a tener como estos pedazos como más controversiales, creería yo. Lo que yo creo, o sea, pues puede ser que el autor sea un misógino, no lo sé, pero yo creo que su puesta más que todo diría yo, por el lado también, pues, de lo que él está tratando de plantear en la novela en general, que es como toda una apuesta psicoanalítica y de psicoanálisis de cómo opera la mente y de cómo opera la mente, pues llevado como al tema de los sueños, que además los sueños es como una excusa de hablar para hablar como el inconsciente. Entonces creo que la apuesta del man un poco en este punto es muy freudiana y entonces es como muy en el inconsciente está todo el tema, claramente hace parte de la personalidad del inconsciente de la mente, está atravesada absolutamente por el aspecto sexual, está ahí, digamos, donde de alguna forma localizadas las fijaciones, las frustraciones, ¿no? O sea, como todos esos tópicos, sí, como todos los tópicos sexuales que también vienen como a jugar un papel muy importante en el yo, ¿no? Todas estas cosas que Freud planteaba. Entonces yo creo que más que una apuesta, sí, o sea, como que igual le sale un poquito misógina y todo el tiempo el tema de la violación y tal, creo que es más una apuesta como freudiana de cómo opera la mente de estos personajes. Muchas gracias, Soraya. Tampoco debemos olvidar el nivel de misoginia que tenía Freud en todo el planteamiento de su teoría del inconsciente. O sea, es decir, cuando, cuando uno lee su obra, sobre todo hay una parte de la obra de él donde habla de cómo trataba los casos de histeria y que, digamos, el caso famoso se llama el caso de Ana O. Cuando uno lee ese caso de cómo era que él hacía ese tratamiento para poder curarle su histeria, eh, pues uno llega y dice, claro, interesante la propuesta del yo y de las capas y todo ese tipo de cosas, pero la mayoría de los casos eran con mujeres. Y, y como que, y luego la manera como él termina desarrollando todo ese aparataje psíquico inconsciente volcado a un problema sexual, porque es Freud realmente el que lo termina planteando, y a mí me parece, como lo señalaba precisamente Soraya, que yo creo que Tsutsui está tomando todos esos elementos freudianos directamente de la teoría de Freud y los vuelca para la construcción de estas situaciones particulares que hemos estado viendo en estos capítulos. No es como simplemente justificarlo, pero si uno olvida de pronto que efectivamente la novela tiene todo un trasfondo psicoanalítico, sobre todo desde Freud, pues claro, si uno se queda explícitamente con lo que estamos viendo con los personajes, uno podría empezar como a juzgar durísimo al lector, al autor, llegar y decir, hey, mano, ¿qué está haciendo? Pero, de nuevo, yo creo que
el que él haya intentado al inicio de la novela como crear todo ese aparataje contándonos un poco como de que entonces Freud y que Jung y todas estas cosas, porque además es Freud y Jung, pero no Lacan, hay que tener en cuenta eso, eh, y me parece que es precisamente para construir estos escenarios que en este punto de la novela estamos leyendo y viviendo, digamos, a través de la novela. Pero sí, hay que tener en cuenta que, digamos, la base también tenía sus problemas de prejuicios en relación a la mujer. María C., te escuchamos. Gracias, no sé si se escucha. Se escucha muy bien. Bueno, porque tengo bastante ruido de fondo. Bueno, a mí esta vez no me interesó tanto como el desarrollo de esa trama, por el contrario, me pareció forzada, un poco aburrida. Lo que me interesó más fue como la escritura, como la estructura, porque veo que esto pasa como por muchos estilos y como por muchas formas. Para mí, la mayoría de lo que pasó esta vez, a pesar de los aparatos y demás, y que estamos hablando de la ciencia, psicología, bueno, etcétera, eh, lo que me ha interesado, esta parte me pareció más que ciencia ficción, me pareció fue surrealista, pero, y además porque es bastante onírica, ¿no? Y el surrealismo, una de sus bases es esta parte onírica. No estoy tan segura de si la parte erótica es solamente erótica o va más allá, pero me pareció un poco innecesaria y a veces excesiva y repetitiva frente a escenas y a comentarios anteriores. Y me parece que armó un nudo que era, según pude percibir de lo que estaban hablando todos, que no sé si va a pasar esto o el otro, pues que me parece como intrincado y que no está dando mensajes, ¿sí? Digamos que en toda la primera parte yo sentí que el escritor está hablando de algo más, mientras que en la mayoría de estos enredos puede haber mucha simbología, pero no me parece tanto que está hablando de algo más y me parece pesado. Y en este momento, como ya vamos mirando las hojas, el número más o menos de hojas que quedan, yo veo, bueno, ¿para qué hablamos de los contratos, de todo lo que pasaba con no sé si en lo que queda va a retrotraer toda esta información que nos dio de las situaciones de algunos personajes y va a hacer algo con eso, pero hasta ahora lo veo como inoficioso, como una. Sí, como que se desparrama un poco la información en cada uno de estos personajes, el encuentro de todos estos corporativos, que tres acá y tres allá, todo eso que yo pensaba que se iba a desarrollar, pues prácticamente no se está desarrollando y todo esa lucha por el poder, mejor dicho, me parece que el juntar esas dos cosas de la lucha por el poder con lo que pasa en los sueños, lo que se resuelve en los sueños y lo que se hace a través de los aparatos, para mí hasta ahora, no, con este tramo que leímos ahora, este fragmento, pues no me dio como soluciones y no me llamó la atención, mejor dicho. Yo me cansé de leer porque me parece como cuando, a ver, en una película de acción hay una pelea y otra y no va pasando nada. Yo generalmente en esas partes de las películas de acción me duermo. Cuando todo el mundo se despierta a ver las peleas, yo digo, pero esto no me está llevando a nada más. Entonces me pareció algo así y arriesgado. Y lo que sí me llama la atención es la habilidad para manejar como diferentes tipos de lenguajes y de narrativas. Es que esto parece es como la unión de un poco de cuentos, como de varios cuentos juntos. Yo lo sentí así porque entonces ahora esto es pura ciencia ficción, ahora esto es surrealismo, ahora esto es una parte histórica. Entonces sí me llama la atención la habilidad del escritor en ese sentido y para sorprender, con el riesgo de sorprender para, como me pasó a mí, por ejemplo, de sorprender, no para que esto como que lo lleve a uno dinámicamente más allá,
y pues no quiero como forzar el entusiasmo, sino leo y me entusiasma o no me entusiasma. Y claro, voy a acabar el libro y a saber qué pasó también buscando eso que veo, que dejó sembrado, me parece que dejó sembradas muchas cosas para saber si las recoge y si hay cosecha de todos o si definitivamente muchas de ellas eran redundantes. Entonces esa era mi partecita ahora, mil gracias. Muchísimas gracias, María C. Sí, ya que lo mencionas, por ejemplo, lo del vehículo este de energía limpia, al que le dedicó su buen espacio en la primera parte, pues aquí lo retomó y lo mencionó pues tangencialmente a propósito de no sé estando en este balneario, pero poco más. Eh, um, yo no sé si todo ese trasfondo que le terminó dando tanto a no sé como al policía, Konakawa, era solamente para la construcción de la personalidad de ellos para todo esto que estamos viviendo. Claro, si es así, un poco lo que dice María C, pues estaría en lo cierto, que es como, pues venga, ¿para qué me contó todo ese tipo de cosas si finalmente lo relevante no va a ser todo ese contenido de trasfondo de los personajes, sino simplemente para construirles una personalidad para ponerlos a funcionar dentro del aparato de los sueños? Eso sería dispendioso y como lectores pues empezamos a sentir como que pues son cosas que pues uno podría finalmente quitar de la novela y no se estaría perdiendo de absolutamente nada. Preocupa, claro, porque si efectivamente hacia el final no retoman ni lo de no sé con su empresa de energía limpia o lo de Konakawa y su posición en la policía, pues hay, sentiremos que algo que nos llenaron de información que no era necesaria y no era relevante. Eh, yo le daré el beneficio de la duda todavía a la novela hasta que lleguemos al final para mirar a ver y para poder evaluar efectivamente ese aspecto. Eh, sí, yo soy un poco entusiasta como de que yo estoy así todo contentísimo con la novela, pero bueno, ese tipo de cosas luego tendremos que mirarlas al final de la misma, llegar y decir como, bueno, ¿la logró o no la logró el autor construyendo un mundo que de por sí, pues nos dimos cuenta al inicio en la primera parte, era demasiado intrincado? O sea, es que el nivel de complejidad que tuvo la primera parte de la novela fue muy intenso. Sobre todo porque nos estaba hablando casi que de teoría, pero además nos estaba contando el problema de lo que estaba pasando dentro del instituto este de los sueños, y luego nos cuenta todo, casi que todo el problema que había en la empresa esta de Noce, y luego nos cuenta casi que todo el problema que tenía con Akawa con su relación de poder, porque fue mucha información la de la primera parte, y que efectivamente, porque me parece que María C también lo dice de manera muy clara, estamos en la escena de acción de la novela, pero la de acción, Misión Imposible, Rápidos y Furiosos y vamos a mandar carros al espacio. Estamos en ese punto. Entonces, eh, fue curioso, sí, porque yo también cuando lo leí, yo dije como, esto se puso loquísimo, pero venga a ver, o sea, toca ver si, o sea, cómo va a salir de ahí para luego resolver, digámoslo de esta manera, los, los, mm, las temáticas que estaba desarrollando al principio de la novela en relación a lo que hemos llamado la realidad. Porque hay un montón de problemas de la realidad que están sobre la mesa, que ahorita estamos en una loca persecución entre sueños y todo este tipo de cosas y que, de nuevo, como lo dice María C., la cantidad de herramientas narrativas que utiliza el autor para poder construir todo esto es de locos y es increíble, pero yo esperaría también que la novela no termine en eso,
que solamente se cierre en un problema de, de sorprendernos, de decir como ¡buah! Y ya, porque pues sí, se caería demasiado la novela, sería muy triste y pues bueno, igual, toca esperar a llegar al final. Por acá Soraya dice, de acuerdo con María C, en estas partes se le empieza a ver un poco la necesidad de alargarle un tanto y un tanto un cambio de tono. Sí, porque que además, cuando nos dimos cuenta que la novela estaba dividida en dos partes, donde la primera parte, pues ya la tenemos clara, era toda esta parte conceptual, digamos, y que la segunda ha sido pura imaginería, o sea, pura acción y pura eh, elaboración, pues, de un conflicto de los sueños, pues hasta cierto punto uno siente que está leyendo dos novelas. O sea, como que la primera y la segunda, pues sí, el tema las une, pero esta segunda novela se pone un poco densa precisamente por lo que ustedes han señalado. Yo necesito que pase el huracán, siento que estamos ahí, me siento en la casita del horror de los Simpson, dice Nayarit. Eh, no sé, yo trato de darle el beneficio de la duda y vamos a ver qué termina sucediendo. Alejandra, te escuchamos. Pues yo creo que realmente se necesitaban a los personajes porque Konakawa sí es un personaje que va, creo que a funcionar mucho porque hace parte de la policía y es una conspiración al interior de esta empresa y siento que él sí va a hacer presencia en cuanto a ciertas resoluciones que se van a tomar, porque si en la vida real Imuro está muerto o no, son temas ya que le competen a una investigación y así en el mundo real. Y siento que, no, eso también es muy importante porque Paprika necesitaba aliados con poder. Ahí nos dimos cuenta que tenía vigilancia, que la estaban protegiendo de toda esta conspiración que crearon estos dos personajes. Entonces estos dos personajes van a tener poder de poder hacer cosas. Y en esta segunda parte, todo este entramado de acción y todo, creo que es necesario para darle a uno visión de que se está diluyendo la realidad de los sueños. Porque si ya bien tenemos un abrebocas que es Inception, que ya sabemos más o menos qué pasa en un mundo donde no supiéramos si no tuviéramos esta película, esta descripción sería necesaria para meterlo a uno de en un sueño más profundo, en un sueño más profundo y saber qué pasa cuando sí, que la llamada y que ella lo llamó desde un sueño y él lo sintió en la vida real, que hasta donde creemos es la vida real y que él sintió, porque las descripciones son completamente diferentes, que él sintió ese llamado y esa necesidad y por eso llegó allá, a la casa de ella y no al lugar donde ella se encontraba en el sueño. Entonces siento que sí es necesario para poderlo ubicar a uno en ese estado de alguien que no ha vivido, que no ha visto una película o que no tuviéramos ninguna información de lo que sería estar sumergido en un sueño donde no te despiertas con un sacudón, donde no te despiertas con agua fría en la cara, sino que es un estado más profundo de la conciencia. Entonces, siento que esos personajes sí hacen, o sea, son necesarios para el equipo de Paprika para poder darle una batalla y una pelea real a esta conspiración, porque al final sí empezó como una conspiración y en la vida real se quiere llegar a algo y era tomar completamente el poder y tener esta tecnología a mano. Acá lo están poniendo como que esto se está saliendo de control, pero no sabemos si estos dos personajes ya tengan un control adicional porque ellos usaron mucho más el mini DC que lo que sabe Toquita y Paprika y estos otros dos personajes que son ahora los que ayudan a nuestra detective. Gracias, Alejandra. Me pones a pensar en algo a partir de lo que habíamos hablado también en sesiones anteriores, y es, seguramente cuando esta novela fue publicada en el año 94, 93, pues tuvo que haber sido revolucionaria en su propuesta narrativa. Pero 30 años después,
cuando nosotros, los lectores de 2024, hemos tenido otras experiencias de más en relación a esta temática y la manera como otras personas lo han abordado y digamos que el mismo Nolan, aprovechando los elementos de esta novela, construye su propia narrativa. Quizás, esta es una hipótesis que voy a lanzar, quizás la novela ha envejecido mal, precisamente por eso, porque para el momento en que es publicada, su propuesta puede ser muy rompedora, sigue siendo hoy en día, pero teniendo nosotros ya muchas más referencias acumuladas de todo este entramado alrededor de el juego, el sueño, la vigilia, pues como que le podemos detectar grietas desde nuestra mirada de 2024. Seguramente un lector de 1993 dirá, no, todo está perfecto, porque puede ser que para el momento la propuesta haya sido supremamente novedosa y tengo casi la certeza de que lo fue. Pero el paso del tiempo para cierto tipo de obras le puede pasar factura precisamente porque pues los lectores no somos, pues no nos quedamos simplemente anclados al momento en que se publican los libros, sino pues acumulamos cierto tipo de experiencias y reflexiones que al enfrentarnos con el material de lectura, pues como que nosotros lo empezamos a mirar como con ojos sospechosos. Esto, por ejemplo, y les comento para quienes no participaron en su momento, cuando leímos una novela colombiana que era Barranquilla 2134, que era eso, era imaginarnos, o sea, el autor imaginándose una Barranquilla futurista, eh, fue interesante, digamos, el planteamiento, pero nos dimos cuenta que la ejecución de la novela no fue la mejor y al final, pues descubrimos que era una novela que tenía muchos problemas, que uno decía, seguramente, pues esa fue una novela publicada por allá en 1924, 25 aquí en Colombia, y que para su momento tuvo que haber sido una propuesta supremamente arriesgada y rompedora en términos de ciencia ficción, de llegar y decir, yo me voy a imaginar una Barranquilla futurista con cosas volando y con edificios así súper altos y todo ese tipo de cosas, lo cual está bien y es interesante, pero ya en el desarrollo profundo de la novela, pues le vimos demasiadas costuras que nosotros dijimos como, chanfle, chanfle, tenía muchos problemas y pues para leerla en 2020, no sé en qué año la leímos, 2023 creo que fue, o 22, ya no me acuerdo, pues dijimos, ok, fue una experiencia interesante, pero pues así como que uno diga voy a volver a esta novela, es difícil, es difícil. Entonces, toda esta reflexión me lleva pues a pensar que puede que a esta novela le termine pasando algo similar. Obviamente, para poder hacer esa evaluación, pues tendremos que llegar a, no sé ustedes, pero al menos yo sí, llegar al final de la novela, pues para poder ya ver la totalidad de la obra en su conjunto y poder hacer efectivamente ese balance y llegar y decir, ya, o puede que nos sorprenda y al final realmente logre el autor desarrollar esas líneas que dejó por ahí botadas del principio, las que señalaba María C., o definitivamente se pisa sus propios cordones el autor y se va de cara contra el suelo y quedamos como un poco iniciados, porque es un planteamiento supremamente interesante e intenso, pero pues si no tiene un final, pues, o un buen final, pues se cae un poquito. Soraya pregunta, ¿y entonces sería mejor Paprika o Inception? Esa es una buena pregunta. En principio, pues me voy a mantener en Paprika porque Paprika sí es adaptación directa de la novela. O sea,
Satoshi Kon sí llega y dice, yo voy a coger muchos elementos de la novela y directamente los voy a poner en la animación. Ahora, Christopher Nolan nunca lo dijo de manera directa, pero ya obviamente descubrimos que pues si no pasó por el libro, al menos tuvo que haber pasado por la obra de Satoshi Kon, porque eso es lo que yo no sé, si él la leyó o él vio la película. Entonces, para al menos resolver esa inquietud de nuestra parte, pues digamos que la que veremos al final de este ciclo en principio es Paprika. Pero podemos hacerle luego, digamos, les recuerdo, yo ya les envié la película para que luego ustedes puedan verla con toda la tranquilidad del caso y que en la sesión que le corresponde, pues nos sentemos acá a hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, comentarlo. Pero me parece que podemos hacerle una sesión de cine club, un poco en el ejercicio que hemos estado haciendo por ahí con un par de películas, que es un sábado, nos reunimos virtualmente en Twitch, perdón el comercial, y a la noche nos encontramos, todo el mundo en su casa, muy tranquilo, muy acomodado, y pues ponemos la película y pues vamos charlándola y mirando esos elementos que pues ya hemos ido reconociendo pues con la lectura, pero seguramente que cuando veamos la película pues podremos señalar como Leonardo DiCaprio, lo dijo, miren ahí, es esta la escena. Entonces pues esa es como la propuesta que les hago. María José, te escuchamos. Hola. No, pues ahora yo soy la defensora de Tsutsui, porque sí, pues, o sea, la verdad me llama la atención el comentario de María C, porque a mí no se me había ocurrido, como que dejó ahí botadas las historias del vegetal y de la prefectura. Y es verdad, solo que para mí eso nunca fue tan importante, o sea, como que para mí eso era simplemente como el problema con el que llegaban los pacientes a donde Paprika, solo que de pronto fue que Tsutsui sí le dedicó bastante como a esa explicación desde lo psicoanalítico y los sueños y tal, pero pues yo no me quedé como esperando la resolución de eso, fue como, bueno, no, ellos siguieron con sus vidas y ya, pues porque para mí el centro de la historia siempre ha sido lo que pasa en el instituto. Y, y la verdad, pues como que creo que no, pues para mí no es competencia tampoco con Nolan, porque pues son obras diferentes. O sea, creo que hay muchas películas que pueden tratar temas de los sueños. Hay otra que se llama La ciencia de los sueños, que es francesa, y hacerlo de forma diferente, ¿no? Como que cada cual se inventa su mundo de forma creativa y como sus normas y tal. Y pues como hemos hablado mucho aquí, pues esta obra es muy psicoanalítica de una manera que de pronto Nolan nunca se hubiera atrevido. O sea, todo lo que yo he criticado como la sexualización de Paprika y todo, pero, o sea, eso sí es interesante porque pues lo que estaban diciendo ahorita, eso sí es como parte de esa teoría del psicoanálisis y como esa intención que tiene Tsutsui de eso, ¿no? De qué es lo que oculta tu mente y te revela y que creo que sí, o sea, pues también esa forma de cómo se construyen los escenarios, bueno, ahí sí hay unos parecidos con Inception que también vi hace muchos años y no tengo tan presente, pero sí, o sea, me parece chévere como esta dinámica, me parece chévere como eso de, pues la parte en la que estamos, creo que yo sí me alcancé como a creer, o bueno, no sé, como este tema de puta, ¿será que los sueños están penetrando en la realidad o que realmente no se lograron despertar? O sea, yo sí estoy en esa intriga y lo estoy disfrutando mucho. Eh, sí, o sea, eso me ha parecido muy chévere y también un poco como el alcance del mini DC, o sea, a qué va a llegar esto, si de pronto los malos pues terminan ellos volviéndose locos o como perdiendo el control realmente, pues porque es pues una máquina como tan poderosa. Creo que en el mundo de Inception, de lo que recuerdo, eso era como muy controlado, ¿no? Como que era una tecnología que funcionaba perfectamente, pero creo que aquí es esa pregunta también de la ética y del alcance, pues a pesar de que de pronto Tsutsui no tenía una posición tan clara, porque pues es como, no, igual ellos son los buenos y le pueden dar este uso y el problema es que lo usen los malos, pero, o sea, creo que suscita unas discusiones que son muy interesantes y lo he disfrutado. Sería eso. Muchísimas gracias, María José. Eh, um, Parte de la gracia de este espacio es efectivamente que podamos compartir esos diferentes puntos de vista, pero además diferentes eh, um,
experiencias lectoras. Porque claro, cada uno de nosotros, cuando entramos a ciertas obras, podremos tener algunas expectativas más o menos, y luego montándonos en lo que estamos leyendo, pues iremos mirando si son satisfechas o no. Y eso efectivamente genera un poco lo que hoy particularmente, más que en otras sesiones, nos ha suscitado Tsutsui con estos capítulos de la novela, como esas diferentes visiones que empezamos a tener en relación a toda esta escena que me parece que María se la llamó muy bien, surrealista, con los personajes. Que de pronto, claro, si es una novela acerca de los sueños, ¿podría haber evitado lo surrealista? No lo sabemos, yo no sé. No tengo ni idea. Creo que esa sería otra novela, donde sería mucho más, ¿cómo decirlo? Más de suspenso, tal vez, y menos de, pues, de toda esta agite visual con el que nos tiene Tsutsui, al menos, y reitero, en los capítulos que revisamos para hoy. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Alejandra. Veo un futuro que parecía incierto. Algo que me parece muy interesante que la novela es analítica es el hecho de que si uno compara un poco Inception, hay un argumento muy interesante sobre contaminar la mente con una idea, porque de eso se trata básicamente Inception. Entonces, es muy curioso cómo en la novela infectaron a las personas con esta enfermedad, eh, Sí, olvidé el con nombre, los sueños de los esquizofrénicos. esquizofrenia, exactamente. Entonces sí lo lleva a uno a pensar, como decía María José, de pensar como en qué momento, o sea, en qué parte real está la mente de cada uno de estos personajes. O sea, el cerebro, qué tan frito va a estar después de todas estas vivencias y cuáles son las repercusiones a nivel de enfermedades mentales. Porque es muy interesante el punto de que realmente Inception es implantarle una idea a una persona porque ponen como el subconsciente, siendo subconsciente, se defiende de muchas cosas y cuando estás en un sueño, pues se llena del subconsciente dependiendo porque también varía mucho y creo que acá no lo hemos tocado muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estar en el sueño de quién? O sea, ¿en qué momento estar en el sueño de alguien te da qué cosas? Y acá siento que uno tendría que hacerle una relectura para saber, porque muchos dicen, estoy en el sueño de ella o no, me doy cuenta que no estoy en el sueño de tal persona, sino estoy en el sueño de la otra. Entonces, ahí como que sí hay como una tela y algo indeleble que no sabemos al final en qué mente se está, porque si no se está en la realidad, se está en la mente de alguien. Y ese alguien tiene su subconsciente haciendo también un montón de cosas. El hecho de que ella pudiera acceder a los sueños porque se los da, digamos que todas las historias formadas que de pronto pasaron desapercibidas o no y que fueron parte de un tratamiento, también nos daban a entender que ella accedía al sueño, la mente era la de cada uno de sus pacientes. Pero entonces acá ya se empieza a perder esa idea de en qué mente se está y qué se está haciendo, y si se puede infectar la mente de estas personas con esquizofrenia para poder hacer como toda la conspiración que querían hacer. Entonces, ¿en qué punto en este momento estamos de que pues ellos quieran hacer lo mismo con estos personajes ahora del equipo de Paprika? O sea, quieren infectar, no quieren infectar. He llegado a pensar que realmente todo lo que está pasando en los últimos capítulos que leímos es que quieren infectar sus mentes con esquizofrenia, haciéndoles exactamente lo mismo que les hicieron a las otras personas. Entonces, esa idea me parece muy, muy interesante desde el psicoanálisis de cómo la mente
acepta o no acepta una idea implantada por otras personas, que al final esa es la terapia que aplicó Paprika, porque ella sí observaba y analizaba los sueños de los otros, pero el hecho de ella intervenir, de preguntar, incluso de acostarse con sus pacientes en los sueños, son ideas que podían ser implantadas por ella misma. Y de hecho me hiciste recordar, Alejandra, que en estos capítulos por primera vez estuvimos en el inconsciente de Paprika. Por primera vez. O sea, vimos un fragmento de el mundo interior de ella, cosa que ella siempre evitaba porque lo que ella hacía como terapeuta era yo entro al sueño del otro, pero que ellos no entren al mío. O sea, el de ella estaba prácticamente blindado precisamente porque era la doctora creando un personaje. Me parece que crear el personaje para el efectos de la terapia era tomo una distancia en relación a mi mundo y mi mundo queda protegido porque es el mundo del personaje que he creado. Aquí como se terminaron fusionando la doctora y Paprika precisamente porque se ha revelado, digamos, para todos los demás que ella es la otra. Entonces de repente emergió dentro de todo ese cúmulo de sueños el mundo interior de ella. Y fue un cuadro así pequeñito, que es media página, pero yo dije, oye, bueno, interesante. También ahí tiene su cosa, que luego tocará ver si eso afecta en algún momento a ella como personaje. Pues no creo que se desarrolle en profundidad, dado el momento en que aparece, pero me gustó que efectivamente ya apareciera algo de ella propiamente, porque pues ella era la que se iba metiendo pues de sueño en sueño de las demás personas. Entonces yo dije, bueno, ese para mí fue un detalle que me pareció pues valioso dentro de la narrativa. Soraya, te escuchamos. No, es que me quedé un poco como en la reflexión que hacías ahorita, que me parece muy interesante sobre, sí, un poco como el tema de Paprika Inception. Y bueno, más que compararlas, o pues sí, o sea, como entre las dos, porque pues sí, creo que son cosas distintas. Y bueno, Inception no sería como tal la adaptación de Paprika, digamos, o sea, como sí lo es la de Satoshi Kon, pero al final sí sabemos que está como muy, muy inspirada, o sea, incluso tiene planos de la misma de Satoshi, entonces es como que, pues, o sea, como que realmente no se puede desligar una de la otra. Creo que es interesante como este tema de si es mejor la adaptación o el original, ¿no? O sea, es y sobre todo con lo que decías de que los originales, o sea, bueno, no sé, como estas obras que pues esta no es tan vieja, pero digamos que tiene sus años, envejecen mal y necesitan como la reinterpretación. re- Sí, o sea, como que necesitan ser reinterpretadas, o sea, eso como que me parece, o sea, creo que es cierto y me parece igual un poco problemático de alguna forma, porque al final siento que por eso es que hay tantas películas como de lo mismo, ¿no? O sea, como que se hace una película de la película vieja que alguna vez se hizo, que tenía un guión original, entonces es como la repetición de la repetición, pero creo que puede tener sentido en esa reinterpretación de que van quedando viejas en las narrativas, cómo se van moviendo, no sé, cómo en el mundo van quedando, sí, o sea, se van quedando como rezagadas al movimiento del mundo que ya no las va entendiendo. No sé si eso es un problema de la obra y que si tal vez es la obra la que envejece mal, o es un problema de nosotros que necesitamos, sí, que necesitamos que nos traduzcan a la nueva forma cosas que ya no podemos o que no queremos entender en sus contextos y en sus tiempos. Entonces, pues nada, me quedé como en esa reflexión y me parece como una idea ya a pensar, que está buena. Muchas gracias, Soraya. Y pues mira que estaba pensando en el caso, y perdónenme que me va a salir un poco del tema, de las adaptaciones cinematográficas del libro Mujercitas, ¿no? De Mary Louise Alcott. Yo no sé cuántas tiene, pero al menos recuerdo dos, una como de los 90 y una reciente. Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué siguen haciendo películas de ese libro? Si la historia no ha cambiado, o sea, la historia del libro no cambia.
pero creo que es un poco precisamente lo que señalas. Es tanto tal vez una reactualización, pero también creo que es que cada persona que toma esa obra quiere fijarse en detalles que la otra no se fijó. Eso al menos pasa, creo, con ese libro en particular. Aquí básicamente pues lo que vamos a encontrar está la novela y está la versión de Satoshi Kon. O sea, no hay nada más. Entonces ahí veremos efectivamente en la propuesta de Satoshi Kon qué fue lo que a él le llamó la atención de esta novela para hacer la adaptación a anime. Porque, de nuevo, no es gracia llegar y coger y simplemente de manera literal pasar el libro a película. Eso no tiene ningún sentido. O sea, si una película hace eso, uno de inmediato tiene que decir, no, pues tengo que ir al libro y leérmelo y me olvido de la película. Entonces se supone que la película tendrá que, o digamos, el director o el que se acerca a la obra original es porque le está interesando un aspecto en particular de esta historia. Hace 8 días yo mencionaba que a Satoshi Kon le gustan ciertos temas que, bueno, también para los que no saben, Satoshi Kon solamente hizo 4 películas y no alcanzó a hacer más porque se murió. Entonces, pero sus 4 películas comparten como una misma mirada que a él le interesaba, que era un poco lo de la construcción de la personalidad y la identidad. Entonces, cuando uno ha visto las anteriores, como por ejemplo Perfect Blue, uno como que ya dice, más o menos me alcanzo a imaginar qué puede ser lo que le tuvo que haber interesado de esta novela, pero de nuevo, también lo interesante va a ser cómo él presenta a través de la imagen lo que esta novela le ha inspirado para contar. O sea, es como la doble, la doble posibilidad de disfrutar pues esos elementos. Yo iba para algún lado, pero creo que me perdí. Como siempre me termino perdiendo en mis propias ideas. Eso me hace pensar cómo sería la actualización de la obra. Hoy en día, cómo sería algo de ciencia ficción que impresione de la misma forma que en esa época. Venga a ver si hay algún caso. De nuevo, otro paréntesis. Cuando nosotros estuvimos leyendo a Philip K. Dick, si mal no recuerdo, leímos el cuento que fue base de la película El Vengador del Futuro, Total Recall, y nos vimos la película de Schwarzenegger. Y uno decía, sí, ahí tomó algunos elementos del cuento de Philip K. Dick y, ajá. Pero recuerden que hace como 5 años salió una nueva versión de Total Recall. ¿Y qué pasó? Es un bodrio. Es una cosa horrible. Porque ni siquiera estaba basándose en el cuento, sino se basó en la película. Entonces, como que reinterpretaron la reinterpretación. Y cuando hicieron eso, ¿qué pasó? No quedó nada. Quedó una película de acción un poco absurda, porque como que nada tenía sentido finalmente. O sea, y uno decía, esa adaptación, por ejemplo, no, o sea, es una tristeza de ver esa película que uno ve y uno dice, pero aquí no hay nada. O sea, aquí ni quedó lo de la película de Schwarzenegger, pero tampoco quedó lo del cuento. Entonces uno dice, pero ¿qué estoy viendo? O sea, ¿por qué la llaman Total Recall? Llámela de otra manera. Y digan que es otra película diferente y ya, pero ustedes saben que el mercadeo es el mercadeo y le tratan a uno de vender cosas por los ojos. La de Greta Gerwig es buenísima porque es la primera adaptación que no se queda en la infancia de las mujercitas. Ah, vea pues, yo no tenía ni idea de eso. Ese es un detalle que no conocía de esas adaptaciones. Y sí, ni siquiera rescataron las buenas escenas. Porque claro, hacer la misma escena, pues eso de nuevo es como copiar, es como voy a coger la película original y vuelvo y la hago otra vez igual, pues uno dice, pues no estás haciendo nada. Entonces pues les tocaba innovar y cuando innovaron, ¿qué pasó? No hicieron nada. Eso es un clásico. María C., te escuchamos. Bueno, me encanta esta discusión. No hay como hacer el contra para que
esta cosa estalle. Me pareció genial. Yo estoy de acuerdo, lo más chistoso es que yo estoy de acuerdo en casi todo lo que han dicho. O sea, lo que pasa con los sueños, toda esa interpretación, el sueño más profundo, cómo se puede que además son unas investigaciones prácticas que hizo Freud, cómo se puede incidir en los sueños, si la persona está dormida y le pones una gota de agua fría en la frente, que va a soñar, o si oye un ruido, bueno, todo lo que va desde afuera hacia adentro en el sueño. Y me encanta porque este es un tema que me parece genial. Creo que en la época dura del surrealismo, esto, mejor dicho, se escribió desde todos los puntos de vista, cosas locas, cosas menos locas. Eh, Me gusta Dos Picos, ¿cómo es que se llama? Twin Peak, la serie, no sé, o sea, surrealismo puro, fantástica. Bueno, todo eso me encanta. Pero yo lo que creo es, yo recuerdo que al comienzo de Paprika nos hablaron de un teatro japonés, que es un teatro que es como bufo, que es, y yo saco en conclusión que por algo nos hablaron de eso. Yo creo que este señor nos lleva como a ese asunto, como burlémonos un poco del lector, del que está mirando el teatro, metámosles todos esos cuentos acá y bueno, y hay una cantidad de cosas que son grotescas, que son innecesarias, que sí son repetitivas, que afectan al que está mirando o leyendo, y yo creo que se quiere hacer eso, que se quiere afectar. Y ese teatro, justamente, a veces lo más interesante que me parece, hay varias películas sobre ese teatro y también pues he visto como videos sobre ese teatro. Lo más interesante no es lo que pasa en el teatro, que uno a veces desde Occidente casi no lo entiende, sino lo que pasa en el público. Entonces son unas exclamaciones y unas risas y todo eso. Y yo creo que ese teatro es como una representación oriental de lo barroco. O sea, se dice una cosa y se repite y se adorna y hay cantidad de adornos y demás. Y pienso que esta novela, y muy particularmente en ese fragmento que leímos ahora, es supremamente barroca. Entonces, si le quitamos los adornos, queda como a mí me gusta un poco. Entonces, eso es lo que pasa. No creo que haya problemas. Alguien mencionó la palabra problema. No, yo creo que no. Yo creo que así como hay formas narrativas y formas de escribir, hay también formas de lectura y, y de apreciación de la lectura y de lo que uno quiere también en la lectura. Entonces, todo eso, por ejemplo, que dijo Ale, me parece muy pertinente, pero para mí tiene muchas palabras y muchas vueltas. Y no, eso es lo que no me satisface en parte, pero pienso que está muy relacionado como con ese teatro, con esa forma de decir y mostrar las cosas. Pues es como la sensación que me deja. Mil gracias. Muchísimas gracias por tu comentario, María C, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. El teatro es teatro no, que es el teatro donde todos los personajes tienen máscara y realmente es toda la expresión física, porque el gesto es el gesto de la máscara y tú tienes que crear toda la obra a partir de tus gestos y el sonido. Y recordemos, porque puede que ese detalle también se nos escape, Tsutsui como autor es más cómico que trágico. Si uno lee sus cuentos apuntan a un humor negrísimo, pero es humor al fin y al cabo. O sea, a él no le interesa crear obra dramática como cuando uno dice voy a sufrir con esta novela, como, oh, por Dios, cómo sufren los personajes. No, esta no es, o sea, Tsutsui no es ese tipo de escritor. Tsutsui es un escritor que le gusta divertirse porque se nota que se divierte mucho escribiendo este tipo de historias, pero efectivamente, como lo señala María C., juega con el lector. Quiere interactuar con el lector un poco a la manera, podría ser, como el teatro no. Aquí hay una máscara, aquí hay una gran máscara puesta en la novela. Y allí hay un gesto que quizás nunca vamos a poder ver, pero lo que vemos es todo lo demás. Entonces,
cabe muchísimo la posibilidad de sea un poco la propuesta de Tsutsui a través, cuando nos señaló efectivamente lo del teatro, no. Nayarit. Em, yo estoy pensando que este, el marco de referencia que nos dio Tsutsui cuando estuvo construyendo los personajes de Nose y Konakawa. eso Konakawa, de Konakawa, era simplemente eso, contexto del personaje. No hacía, era como una historia dentro de la historia. Eh, Sin embargo, sí es posible que más adelante, pues en lo poquito que queda, que se ate o se desate más bien el enigma, eh, mostrando que de alguna manera los intereses de poder que subyacen detrás de la búsqueda de apropiarse del instituto también estén viéndose sobre la tecnología que él desarrolla para hacer un vehículo no contaminante. Sí, pero inicialmente creo que era solo para darnos un marco ético, para mostrarnos, este es un sujeto que tiene este comportamiento, este es otro sujeto que tiene este comportamiento. Entonces son dos personajes que son muy buenos, que son muy correctos, que tienen mucho poder y ya. Y ahora vemos pues que no son tan buenos ni tan correctos porque pues han movido un poco la línea de lo que se puede hacer, ¿sí? Eso, y que al ver como tantos escenarios de violencia de carácter sexual o de interacciones sexuales en la novela y pensar en que es los 90s, eh, siento que puede que mucho de eso sea fortuito, o sea, que no vamos a tener una explicación más profunda y que será así y ya, así como lo eran muchos productos pop de la época. O sea, tuvimos en los 90 era esa serie de los salvavidas, Baywatch, eso, o sea, era esa época donde pues casi que había tetas por todas partes, donde de hecho eran unas enormes y muy, muy puestas. Aquí no es Occidente, es Oriente, pero eso no quiere decir que no tenga que ver con sus fantasías sexuales, mientras que las fantasías sexuales gringas de los 90 eran enormes tetas corriendo por la playa, las fantasías sexuales de los 90 en este sujeto, pues en este escritor es eso. Vamos a interactuar en los sueños y además con la premisa de cómo es un sueño, o sea, yo realmente no estoy haciendo nada porque es en el sueño. O sea, lo que uno hace en el sueño es válido, como cuando yo sueño que mato personas. O sea, es válido porque yo no realmente no maté a nadie, solo soñé que maté, solo soñé que violé, solo soñé que hice. Em, y también me hace pensar en lo que sucedió un poco. Es que yo no sé si eso realmente ocurrió, pero después de que murió Michel Foucault, han hecho algunas acusaciones de que este hombre practicaba actos sexuales con menores de edad en cementerios, ¿sí? Que de hecho se aprovechaba de los servicios que prestaban personas que trataban, que comerciaban con niños y adolescentes, aprovechándose de los migrantes, y que los encuentros ocurrían en cementerios y que esto tenía mucha relación con una teoría que tenía Foucault sobre que en los cementerios no aplicaba la ley. O sea, los cementerios eran como un terreno neutral donde como que ciertas normas no entraban, la de propiedad, bueno, eh, que me parece todo muy retorcido y perverso, pero
pasándolo acá y haciéndolo un poco más light, es como, bueno, toda esta violencia sexual que puede parecer excesiva e innecesaria, que puede ser fortuita, que puede ser un poco incómoda de leer, de ver, de imaginar, de recrear, toda es en los sueños. Entonces, en los sueños tengo carta blanca. Y yo en los sueños puedo ser tan absurdo, tan violento y tan insistente en un tema como mi propia pulsión lo requiera, porque también es cierto que las personas, cuando tenemos ciertas angustias, en los sueños se ven reflejadas esas angustias con escenarios repetitivos. Aquí, Paprika tiene una obsesión con el sexo. Ella es la que tiene esa obsesión, porque de hecho esas interacciones sexuales las tuvo ella con Toquita, las tuvo ella con sus pacientes, con la mayoría, sino con todos. ¿Sí? Entonces, la pulsión sexual de esta historia no es de los otros hombres sobre ella, sino de ella ejerciendo ese poder de atracción y de seducción, que también habla mucho de qué es lo que la mueve a ella y dónde está también su propio escenario de trauma. Y casi que todas esas referencias como interacciones con ella es en los sueños donde ella está o donde ella se hace parte. Entonces, por un lado, pues haberlo puesto en los sueños me parece muy bien jugado por parte de Tsutsui, porque es mucho más manejable. Así como pues yo considero que en el arte literario está bien poner esa clase de ficciones, porque satisfacen una fantasía. Y también permite conocer un poco más de Paprika, porque Paprika ha estado su juventud aparentemente y parte de su madurez incorporándose, insertándose en los sueños ajenos y teniendo ciertas dinámicas y jugando con la mente de los demás, pero además dejando un rastro de sí. Y ese rastro, pues, tiene esa connotación. Podría simplemente no desarrollarla, pero creo que sí habrá algún momento en el que se hable realmente de quién es, de quién es Paprika. Hoy, y entre otras cosas, ¿por qué elige esa figura? Porque es que no es de gratis. Ella misma dice que por eso intenta verse desaliñada, pero en ese desaliñe se ve más atractiva, más llamativa, mucho más joven. Entonces son como aspectos de la historia que me parece que están en este punto donde quedan tan poquitas páginas, no sé si se resuelvan del todo, pero que si resulta que es completamente accesorio, pues no está mal para mí, porque responde mucho con lo que eran los 90s, responde mucho con lo que creíamos atractivo o llamativo y con una fantasía muy usual. O sea, si uno se pone a leer relatos eróticos actuales, esa dinámica de las violencias, como de ejercer estas actividades violentas sobre el cuerpo, incluso de forma consensuada, son muy visitadas, con independencia de si esto puede tener o no un efecto pues en la realidad, que es donde está el escenario que decimos aquí en la realidad no se permite. En la dinámica de la imaginación sí, pero en la realidad no. Que vuelve y juega porque lo puso Tsutsui todo en el sueño, porque todo el juego está ahí para poder decir, no, aquí no pasó nada, aquí no estoy convocando, ni invitando, ni haciendo una apología, ni diciéndoles que o sea, no tiene esa intención, simplemente pasa porque hace parte de la personalidad de la protagonista. Y sobre las movidas, no mentiras, ¿cómo es? Las expresiones de la misma idea en el cine.
Es que el cine me parece tan corto. O sea, mientras que nosotros con el libro podemos darnos la licencia de pausar y dejar y volver y tomar y analizar, en el cine es mucho más inmediato y está mucho más dada la idea del director, del creador, del productor, del artista. Entonces es más limitado. Por eso, aunque, por ejemplo, Inception es una gran película, no va a tener este nivel de profundidad. Ni tampoco creo que tenga la misma intención narrativa, porque si hay algo de lo que carece Inception es de la connotación psicológica del asunto. Y esa connotación psicológica es trascendente acá. Y es lo mismo que pasó con Lo recordaremos por usted perfectamente y Total Recall. Que Lo recordaremos por usted perfectamente tampoco tiene mucho que ver con la de Schwarzenegger. Pero ya Total Recall, la que está con este hombre, el pingüino, Colin Farrell. Colin Farrell. Sí, esa que es con Colin Farrell, pues ni siquiera tiene relación con la idea del cuento, ¿sí? Y pues hace que sí, sea una idea mal ejecutada, pero tiene la ventaja de que tú te puedes dedicar 90 minutos, 2 horas, 3 cuando son intensos, sí, entregándote a la fantasía y después sales y la puedes cortar. Mientras que acá en el libro tú también haces parte de la fantasía porque transformas, imaginas a los personajes, les das el tono de voz que quieres, entonces como que la relación es más, resulta siendo más íntima y menos limitada, porque muy seguramente, aunque todos tengamos la misma descripción de los personajes, todos los imaginamos de forma diferente. Mientras que en Inception, pues no podemos imaginarlos de forma diferente. Las personas son las personas que están ahí y van a tener el tono de voz que tienen y van a actuar como actúan. Y el enfoque de esa película está más dirigido a la captura de los secretos, mientras aquí buscamos es sanar a partir de la identificación de los significados, que tanto en uno como en otro, pues el tema es venir a jugar con el cerebro de otra persona, poniéndose uno también como parte de eso. Y siento que ¿cómo es que se llama? Anafilaxia, la anafilaxia de la que habló Toquita, muy seguramente sea el concepto que está haciendo que todas estas cosas estén sucediendo. O sea, esa anafilaxia, falta que Toquita se recupere un poco más para que la explique mejor, porque él era el que la entendía. Él era el que sabía, pues el que estaba explicando el tema, pero no se había podido dimensionar hasta cuándo, o sea, era el rango y cuáles eran las potenciales consecuencias, porque además era un prototipo. Y como prototipo, pues le faltaba bastante. Muchas gracias, Nayarit. Alejandra. Yo quería decir algo pequeño, que estoy en parte en desacuerdo con lo que dijo Nayarit, que realmente en los personajes con respecto a lo de Paprika y su sexualidad está Osanai, que yo siento que evidentemente Paprika lo explora y solamente nos lo han mostrado cuando hace de Paprika, no como la doctora. No sabemos si ella realmente hace esta terapia de esa misma forma que de esta manera ilegal. Y no todo ha pasado en los sueños, porque el personaje de Osanai luego aparece enamorado de ella. Entonces, la sexualización no se sabe si ha sido como por parte de ella y algo oculto de su subconsciente o algo que tenga, o realmente si ha sido de afuera o ha sido de las dos partes, porque Osanai resultó enamorado de ella y entró a su apartamento a violarla en la vida real. Y eso estaba muy claro antes de tener esta confusión entre la realidad y los sueños. Entonces, cuando uno lee
los pensamientos de los personajes que han estado enamorados de Paprika, al principio parece que fueran solo de Paprika, porque es este personaje y esta representación que ella está haciendo, pero luego vemos que Inui y que Osanai también quieren y no sabían ni cómo se veía Paprika ni nada, sino era la doctora. Y asimismo Tokita, incluso el presidente del instituto también tiene un crush con ella, porque todas las figuras masculinas de la historia están enamorados de Paprika de cierta forma, y más que enamorados, están sexualizados por ella, o sea, quieren poseerla. Entonces no siento que sea del todo una manera que ella influya en esos pensamientos de los perfiles masculinos de la novela que realmente no se sabe, siento ahí, porque cada uno tiene su personalidad y sus cosas, pero realmente decir que ha sido ella la que ha influenciado de cierta manera que sea atractiva para ellos realmente no está, porque ellas son dos personas diferentes dentro de la novela. Y si tenemos esa parte ya física, porque no todo pasa en sueños, donde intentaron violarla, Osana intentó violarla y que Inui estuviera conectado era otra cosa, pero eso pasó en la vida real de la novela. Ya luego todo lo demás, pero siento que si es por parte de los personajes masculinos y la sexualizan mucho a pesar de que consideran que es muy inteligente y luego vienen los insultos de los que hablabas hace un rato de que es una puta y etcétera, de cómo la ven como mujer inuit, que no es realmente merecedora de atención ni nada, ya por su estado de ser mujer. Muchas gracias, Alejandra. Por acá Soraya nos había dicho interesante, casi que el mismo Tsutsui tiene una especie de pudor respecto a lo que se permite imaginar sobre las pulsiones sexuales, porque es una ficción dentro de la ficción, no es suficiente con la ficción del libro en sí, sino que necesita otra ficción en medio, que es la de El sueño. David había levantado la mano. Sí, ahí se me escucha. Sí, señor. Que vi la hora y ya me dio como pena. Pero, pero no, yo estaba pensando en lo que decían ayer respecto a la anafilaxia y creo que por más que Toquita recupere o mejore su estado mental, pues no creo que él pueda dar cuenta realmente de cómo funcionan ni siquiera los mini DC, porque recordemos, creo que tenía era un prototipo y es Inu y Osanai los que se dedican realmente a explorar lo que se puede y no se puede hacer con eso. Incluso ahorita lo estamos viendo en el libro y es pues esas cosas que pasan de lo onírico a lo real. Y yo creo, un poco pensando en lo que no le gustó a María C, que ahorita se van a empezar a cerrar las historias, no solo de la gran historia, sino de la terapia de Konokawa, de la terapia de Nose, porque ya Nose se vio enfrentado a algo de su sueño, que es el tigre. Supongo yo que más adelante Konokawa se verá enfrentado a algo que era parecido en su sueño, qué sé yo. Y creo que Himura, es como la gran pregunta ahí de si está vivo o no. Yo creo que sí, yo creo que, que la muñeca sale a la realidad y es tan grande por la condición en la que él está. O sea, creo que está muy, muy mal. Y ese salir de la basura, ese salir del mugre, yo creo que es más por pues, el desorden mental que tiene en este momento. Pienso yo, ¿no? No sé, lo pienso y me gustaría que fuera de esa manera. Y ya creo que era eso. Hice un gran esfuerzo por no seguir. Creo que sí, funciona la selección de capítulos. Y algo que me ayudó a no seguir fue ver la obra de Satoshi Kon. Vi la película de Perfect Blue, tremenda, gran recomendación, Diego, gracias por eso. Y ya. Muchas gracias, David. Y hoy no, pero dentro de 8 días voy a hacer una reflexión acerca de la literatura y el horror. Porque claro, hemos hablado como de la sexualización, como de la violencia, como de la violación, como de todo esto sexual, pero creo que es una manera, al menos del autor, de mostrarnos una forma de expresión del horror. Y
pues me acordé de otra novela que hace eso a su estilo, que es Roberto Bolaño en 2666. A propósito de a veces sentir que hay cosas gratuitas y uno dice, yo no sé hasta qué punto, cuando yo necesito construir algo que tiene que ver con mostrar el horror, ¿cómo hago yo para hacer eso? Pero bueno, eso espero reflexionarlo dentro de 8 días, espero acordarme además de esta reflexión, pero bueno. Damas y caballeros, atendiendo un poco también a lo que habíamos hablado hace 8 días, de lo de los capítulos y todo esto, les propongo una cosa. Para dentro de 8 días, leámonos lo que nos falta de novela. Esto también porque en la división que yo había hecho, creo que la última sesión nos iba a quedar muy poquito de lectura, tal vez unas 20, 30 páginas. Lo que nos falta de lectura son 70 páginas, creo, 75 páginas, algo así. Entonces yo creo que para el nivel en el que nos encontramos de la historia y no sesgar, como cortar muy abruptamente el final, pues leámonos lo que falta de novela para dentro de 8 días. Es decir, lo que falta es de aquí al final. Ya. Y lo que pasó, pasó. Y vamos a ver en qué para, pues finalmente, esta novela. Y la siguiente sesión, sí, hablaremos de la película. Entonces, dentro de 8 días, cerramos la novela. Dentro de 15 hablamos de Paprika. Y ahí miramos qué hacemos con Inception, si le hacemos una sesión o le hacemos Cineclub. Ahí miramos a través de nuestro grupo de WhatsApp cuál puede ser la mejor opción pues para pensar en Inception. Entonces, como veo que hay recepción positiva ante mi propuesta, entonces, carta blanca, vamos a leer hasta el final de la novela y dentro de 8 días nos encontraremos en este mismo espacio y a esta misma hora para determinar cómo nos pareció finalmente Paprika de Yasutaka Tsutsui. Como siempre, les agradezco muchísimo su asistencia y participación a este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días para el cierre monumental de esta novela. Pásenla bueno, duerman, descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, Diego. Gracias a todos. Se acabarán todas las incógnitas. Chévere.